Esta parece una posición de apertura normal, pero decenas de millones de jugadores han cometido el mismo error, el error que Capablanca castigó hace más de 100 años, y te mostraré cómo puedes seguir usando la misma idea hoy. Esta brillante trampa de apertura la jugó Capablanca en una simultánea. Estaba recorriendo Estados Unidos cuando tenía apenas 20 años, dando exhibiciones de simultáneas, y en Washington se enfrentaba a una de estas partidas al campeón de Washington Adams, y aquí alfil C5, esta jugada habitual, jugada por millones de jugadores, es en realidad un error, y Capablanca mostró cómo castigarlo. Porque ya hace mucho tiempo, pero bueno, irónicamente muchos jugadores siguen cayendo en esta trampa hasta el día de hoy. Y es que caballo por E5, la refutación, las negras recapturan y ahora se juega peón D4 con doble ataque. Y bueno, muchos o algunos de los jugadores más fuertes dirían que las negras aún no están perdidas, y es cierto, las blancas están tomando la delantera, pero no tienen la partida completamente ganada. Sin embargo, la jugada más habitual y natural de las negras alfil por D4 es el segundo error consecutivo, y eso ya convierte la posición de las negras en posición perdida. Después de dama por D4, las blancas atacan el caballo, y al principio no parece que esto sea un gran problema porque simplemente se puede mover, pero si el caballo se mueve, deja expuesto al peón en G7 y también a la torre que está detrás. Por lo tanto, no es una solución sencilla. Y de lo contrario, este caballo colgando en E5 es un problema. Además, las blancas ya tienen una fuerte presencia en el centro, dos alfiles poderosos y dominio posicional. Pero además, el problema que tienen las negras ahora mismo es el caballo colgando. Bueno, bien, el jugador de negras era fuerte, jugó dama F6, que es una respuesta muy ingeniosa. Las negras hacen algo que parece solo proteger su caballo, pero en realidad también esconde una trampa interesante. Si las blancas se descuidan y juegan acá cualquier cosa, al azar prácticamente, digamos peón F4, parece caballo F3, un brillante recurso táctico donde se da jaque al rey para en la siguiente jugada capturar la dama blanca en D4. En definitiva, dama F6 es una jugada muy venenosa de las negras, y por cierto te mostraré qué hacer si las negras se desvían y juegan otras cosas. Y aquí Capablanca juega caballo B5, que también es una excelente continuación. Esta jugada cumple dos objetivos. Primero, amenaza al peón negro de C7, y no solo el peón, porque desde ahí era tenedor al rey y la torre de las negras, pero en segundo lugar, desde aquí el caballo también protege a la dama en D4. Esto significa que el recurso de caballo F3 jaque ya no funciona, porque si las negras capturan, simplemente se recaptura y así las negras solo han entregado un caballo sin ninguna razón. Por lo tanto, el jaque ya no funciona y caballo B5, repito, crea un serio problema a las negras. ¿Cómo se defiende este peón? En la partida se jugó rey D8, que se ve incómodo y peligroso dejando al rey en el centro, pero ¿qué otra cosa se puede jugar? No se puede mover la dama de esta casilla porque tiene que proteger al caballo. Si se mueve algo como esto, se pierde el caballo de inmediato en E5, ¿ves? No se puede hacer eso. Pero de nuevo, ¿qué otra cosa hacer para impedir que ese caballo se meta por ahí? Si se juega peón C6, que también es una idea interesante, aquí una fuerte continuación sería caballo D6 dando jaque. No solo obliga al rey a moverse dejándolo expuesto, sino que además este caballo en D6 es extremadamente fuerte por sí mismo. Bloquea por completo el desarrollo de las negras, no se puede mover este peón, no se puede mover el alfil, no se puede desarrollar la torre. Esto realmente se vuelve todo un problema para las negras. Además, si el rey se mueve justo aquí, puedes ver que pueden jugar las blancas. Hay una continuación muy fructífera y es dama por E5, sacrificio de dama, que es una inversión temporal porque después caballo por F7 viene con un tenedor, ¿sí? Y en la siguiente jugada recuperas la dama y ahora tienes una pieza de más y un peón de más. Y esto explica por qué las negras jugaron rey de 8 en la partida, protegiendo el peón e intentando de alguna manera consolidar la posición. Y aquí las blancas ya tienen ventaja, tienen los dos alfiles, un fuerte ataque y este rey en D8 está expuesto. Pero Capablanca ahora juega otra brillante continuación, dama C5, que convierte su ventaja en victoria de inmediato. 8 jugadas en la partida y las negras están acabadas. Aparentemente no hicieron nada malo, jugaron movimientos muy lógicos y sensatos, pero aquí dama C5 amenaza a este peón que ahora es atacado por dama y caballo desde B5 y no hay defensa aquí. Porque la dama negra no puede moverse aquí debido a dama por E5 y por otra cosa también que veremos en un segundo. Además, si las negras juegan peón C6 o caballo C6, eso falla, lo veremos en un momento. Y por último, las negras pierden de todos modos, simplemente no hay defensa. Por ejemplo, aunque decidan hacer cualquier cosa e intentar al menos continuar con su desarrollo, dama por C7 entra dando jaque, el rey se mueve, caballo de 6 da jaque, obliga al rey a moverse más y dama de 8 es jaque mate.
Todo esto nos dice que las negras realmente no cometieron ningún error evidente, sus jugadas tenían sentido y aún así su posición ahora está completamente perdida. Y si se juega peón C6 o caballo C6, que fue lo que se jugó en la partida, entonces dama F8 es un mate sorpresa. También hay otra línea que es útil conocer y que además es muy divertida, porque cada vez que la ejecutas siempre ves como tu oponente se queda paralizado e intenta asimilar lo que acaba de ver. Así es que aquí, después de ejecutar la trampa principal, el caballo es atacado, y aunque no es bueno para las negras retirar el caballo, muchos de tus oponentes aún así harán esa jugada, caballo C6, porque están atacando a tu dama y con eso esperan que la dama se retire. Pero por supuesto no vas a hacer eso, vas a capturar al peón en G7 destruyendo por completo su posición y atacando la torre en la esquina además. La única jugada de las negras para evitar perder es dama F6 ofreciendo intercambio de damas, y aquí, según cuenta la leyenda, mientras hacía esta jugada, Capablanca decía, cómete de mi alfil, aunque es un rumor sin confirmar, pero tú también puedes intentarlo. Y la verdad es muy gracioso porque la jugada desconcierta por completo a las negras. Pues, ¿qué pueden hacer? Si se lo comen con caballo, que creo que es de hecho la jugada más jugada por las negras, eso deja caer la dama en F6 porque el caballo de G8 era el que la protegía, ¿cierto? Así que simplemente capturas la dama y en la siguiente jugada vas a capturar otra pieza negra más. Eso es claramente ganador. Y entonces retrocedamos. ¿Qué más podrían intentar las negras? ¿Qué tal dama por H6? Bueno, desde aquí la dama ya no protege a su torre y simplemente puedes capturarla en la esquina y de nuevo sigues atacando a su caballo, su rey y todo lo demás. Así que retrocedamos. Por último, si las negras no hacen nada especial y simplemente intentan continuar con su desarrollo, tampoco sirve de mucho, porque ahora tienes un jaque inesperado. Dama F8, donde después de que el rey se mueva, la única casilla posible, haces una especie de fianchetto con tu propio alfil en G7. Normalmente son las negras las que hacen eso, pero ahora tú lo haces con un doble ataque y estás ganando. Algunos de tus oponentes hábiles en la táctica encontrarán un interesante contratruco. Van a ver que van a perder su alfil de cualquier forma y entonces intentarán sacar un peón a cambio de esto, y en F2 lo sacrifican exponiendo tu rey. Por un momento puede parecer que es bueno para las negras, tu rey queda expuesto, pero el problema con esta idea es que la cura es peor que la enfermedad. Y las negras están totalmente perdidas. Vas a jugar peón de 4 y cierto, tu rey está expuesto un poco, pero ese es solo un factor de la posición. Sin embargo, no es lo principal porque las negras no pueden sacarle provecho. Por cierto, el caballo no puede ir aquí porque debido a tu dama, o sea que el caballo es expulsado atrás a cualquier lado. Si el caballo va aquí o aquí, no importa. O sea, tenemos dos poderosos alfiles controlando la mitad del tablero, tenemos dos fuertes peones en el centro, y en cuanto a tu rey probablemente vas a esconderlo por aquí, haciendo como un enroque artificial, y ahora dominas por completo, tienes superioridad posicional. Por cierto, si quieres entender este tipo de cosas, es un tema aparte, que lo cubro en mi clase maestra gratuita donde te enseño el ajedrez posicional, te dejo el enlace aquí. Y es incluso mejor cuando tu oponente intenta atacarte, atacar tu rey, de alguna manera, digamos con este jaque intermedio, porque eso hace de su posición aún peor. Aquí más frágil, porque además ahora su caballo va a estar colgando. Después de H4, la dama en F6 se vuelve un objeto de ataque. Actualmente amenazamos con llevar el alfil allí a G5 o E5 o caballo de 5 y las negras van a tener muchos problemas por resolver. Y repito, están totalmente perdidas. Te mostraré una partida rápidamente, no tienes que recordarla, sino para ver el poder de tu ataque. Caballo de 5, golpea a la dama, además al peón en C7, las negras tienen que jugar dama de 8 para proteger dicho peón y a la vez proteger su caballo en H4. Y entonces jugamos dama H5, sumando un atacante más. Ahora el caballo tiene que moverse, sigue alfil G5, llevando una pieza más al ataque con tiempo, F6, esperan que tu alfil retroceda, pero no lo hacemos. Aceleramos nuestro ataque, peón E5, forzando a las negras a aceptar el sacrificio del alfil de 3, jugamos como Morphy, capitalizando la ventaja en desarrollo y yendo por un ataque con todo. Este caballo en G6 es atacado, también clavado, no puede moverse, las negras desesperadamente intentan protegerlo, pero alfil por G6 el caballo recaptura y esperan de alguna manera mantener su posición protegida, pero ahora sacrificamos la dama, de nuevo en esta variante, y luego torre por H8, jaque. Obliga al rey a moverse, el caballo le quita esta casilla, entonces la única casilla disponible es esta, ahora torre por D8 y finalmente tenemos una torre de más en posición totalmente ganadora. Y por cierto, aquí podemos seguir con torre F1 y probablemente jaque mate en pocas jugadas. Bueno, ¿y qué hay de la forma más común de las negras de manejar esta trampa de apertura? Aquí está, después de que sacrificamos el caballo en E5 temporalmente y continuamos con peón D4, usualmente intercambiarán, la dama recaptura atacando el caballo y como ya sabemos, si el caballo se va a dejar expuesto al peón en G7, por lo tanto mal para las negras, pero usualmente jugarán peón D6 solo para proteger su caballo de esa manera. Tenemos una fuerte ventaja de cualquier manera y diferentes formas de atacar.
pero la más fácil, creo que funcione mejor en la práctica, es peón F4. La idea más directa, si el caballo se mueve, igualmente vamos por el peón en G7. Algunos de tus oponentes entonces encontrarán el movimiento peón C5 tratando de contraatacar, esperando que tu dama se retire para que ya no vea más hacia el peón G7 y el caballo pueda volver a la seguridad y bueno, escapar de esto. Sin embargo, respondemos al contraataque con un contraataque, su contraataque, alfil B5 jaque, y esto es lo que completamente rompe la defensa de las negras. Ahora, bueno, si el caballo se mueve, va a dejar caer el peón. Si el rey se mueve, se puede, pero termina con una posición horrible, completamente debilitada y rey expuesto. Normalmente van a jugar alfil D7, es el movimiento más jugado, pero aquí el alfil bloquea a su propia dama. Y ahora podemos capturar el peón en D6. Y no es solo el peón, porque usualmente continúan con alfil por B5, olvidándose de dama por E5 con jaque. En la siguiente jugada igualmente vamos a tomar el alfil en B5 y terminar con peón extra, pieza extra y posición totalmente ganadora. Muy bien, ahora un par de detalles solo para asegurarnos de no estropearlo todo y jugar apropiadamente. En esta posición, en lugar de hacer el movimiento usual como alfil C4 o la apertura italiana, jugamos caballo C3, un movimiento perfectamente jugable que además prepara la trampa que estamos viendo. Si el alfil viene a C5 está mal, es lo que nos permite desencadenar toda esta táctica. Y si no hacen este movimiento y en cambio juegan caballo F6, bueno, aquí ciertamente no vamos a sacrificar nuestro caballo a cambio de nada, incluso aunque el gambito Halloween es interesante, pero alfil B5 es mucho más seguro de jugar. Ahora estamos haciendo un movimiento normal de nuevo, desarrollando el alfil y poniendo presión en su centro. Y su respuesta más común a esto es alfil C5, que de nuevo expone su alfil a la misma táctica. Ahora sí, caballo por E5, seguido de D4 y de nuevo tenemos posición superior y un fuerte ataque. Ahora bien, si eres un jugador avanzado o si has revisado esta posición con Stockfish, puedes decir, hey Igor, este movimiento de alfil C5 no pierde por sí mismo, porque después de que las blancas ponen en juego su táctica de peón D4, el verdadero error perdedor es alfil por D4. Después de eso, de hecho, no hay vuelta atrás, las negras tienen una muy mala posición. El movimiento correcto es alfil D6, y es cierto. Sin embargo, su posición de todas formas es inferior, porque incluso con el mejor juego de las negras, aquí obviamente capturamos en E5, y el alfil recaptura, han perdido su peón en el centro y eso nos permite dominar. Además, su alfil en E5 es todavía vulnerable a un ataque con peón F4 que se dará en algún momento más adelante. Por lo tanto, si seguimos jugando de forma normal, digamos así, jugamos alfil G5 clavando su caballo a su dama, vamos a jugar peón F4 atacando el alfil, luego un peón E5 atacando su caballo. Efectivamente tenemos una posición mejor y un ataque que fluye. Es que incluso con el mejor juego de las negras su posición va a seguir siendo inferior. Si quieres aprender las reglas del juego posicional de capa blanca, te dejo enlace a mi clase maestra gratuita que te lo enseña. Y si quieres aprender cómo encontraba movimientos correctos de ataque, fácilmente este video te lo explica.